misma terapia, el paciente siempre va a tener, por ejemplo, algún tipo de sensación. Siempre estamos nosotros los rehabilitadores cuando ponemos a nuestros pacientes de nuevo a tener cierta actividad en esa rodilla que llegó a tener alguna lesión, o si lo que se busca también pues es prevenir. Entonces debemos estar muy atentos a saber cuáles son las sensaciones anormales y cuáles son las señales de alarma de cuando yo tendré una probabilidad de lesión en mi rodilla. Para eso pues es importante sí reconocer un poquito o recordar un poquito cómo está estructurada la rodilla, cómo funciona de manera normal y cómo una función anormal puede provocar estas manifestaciones clínicas, estos signos o síntomas que nosotros vamos a observar o que nosotros como las personas afectadas podemos sentir para decir, ok, esto ya tiene cierto tiempo que ha estado apareciendo, va aumentando la intensidad, por ejemplo, del dolor, ya aumentó su frecuencia de aparición, ya aparece más veces en el día, el tiempo que se mantiene ya es más prolongado, entonces ya, esto es una señal como que yo debo ir con un especialista en el área de ortopedia, traumatología, con algún especialista en medicina de rehabilitación, o incluso con un licenciado en terapia física para pedir también su orientación de cuáles pueden ser las razones que están llevando a esa manifestación que tú sientes. Pues recordar primero y antes que nada que tenemos aquí una imagen de una rodilla con algunos de las estructuras importantes que juegan un papel en los procesos quizás de degeneración articular o de algún tipo de desgaste natural del cuerpo. Entonces tenemos aquí al fémur y tenemos por debajo a la tibia. De este ladito, para que lo alcancen a ver, está el peroné. Lo voy a dejar así un poquito más encuadradito para que lo puedan ver. Y por aquí debajo de este tendoncito, el rotuliano, tenemos a la rótula, ¿sale? Entonces la articulación de la rodilla está conformada por la articulación fémoro-patelar, donde el fémur y la patela o la rótula se articulan por la parte anterior de los dos cóndilos femorales. El fémur, el hueso, pues sí, de los más fuertes del cuerpo, tiene dos cóndilos, así los vamos a llamar. El peroné está por fuera de la piernita, entonces el cóndilo que se encuentre del mismo lado del peroné, ese es el cóndilo externo. Y por dentro, pues no tenemos otro huesito, ¿sale? Entonces, este cóndilo, esta parte voluminosa del fémur, que es más voluminosa que la parte interna, es el cóndilo interno. Entonces, los cóndilos por arriba y la tibia por abajo va a tener entonces aquí, estos solitos son los meniscos, ahorita llegamos a los meniscos. Si los quitamos, si los llegáramos a poder quitar, en este caso no se puede, está anclada la figura. Por debajo tenemos el platillo o la meseta tibial, que si quitamos los meniscos entonces es un poco plana, no es tan hundidito como para que encaje tan bien los cóndilos dentro de la tibia. Bueno, los meniscos ahí nos ayudan un poco a crear un volumen más alto y que pueda encajar de mejor manera los cóndilos en el platillo tibial. Obviamente no es lo mismo, no es similar a si nosotros hablamos de la articulación de la cadera, que ahí entonces la cabeza del fémur, que es mi puño, encaja directamente dentro del acetábulo, que la misma gravedad ahí, y es una ventaja que tiene la cadera, por ejemplo, que si tú mantienes el esqueleto bípedo con los simples ligamentos, la cápsula articular y la misma gravedad, se puede encajar la cabeza del fémur dentro del acetábulo. En la rodilla es muy diferente, es una estructura más inestable. ¿Por qué? Porque precisamente no tiene esa capacidad de encaje. He ahí las razones por las que se requiere de muchas estructuras y ya nos iremos dando cuenta que la rodilla tiene una lista muy grande de estructuras que ayudan a mantenerlo estable, porque tiene dos cosas que lo vuelven un poquito no complicado, pero interesante al momento de hablar de la estabilidad. Y sí, precisamente de reconocer algún signo de alarma que nosotros podamos tener
cuando ya estas estructuras dejan de funcionar de manera correcta. Entonces, cuando la rodilla está en completa extensión, aquí lo voy a llevar en completa extensión, la rodilla está bien derechita, la articulación está sometida a fuerzas de compresión muy fuertes. Entonces, al mismo tiempo, para evitar que haya un desplazamiento ya hacia adelante, hacia atrás o a los lados, requiere de ciertas estructuras que lo mantengan firme. Y es en la flexión, cuando se flexiona la rodillita, que debe mantenerse todavía más estable, porque es cuando más inestable es la rodilla, es cuando más se le exige a las estructuras que mantengan esa posición articular. Y entonces, si ya una de estas estructuras que se encargan de mantener la estabilidad no tiene esa misma función o deja de trabajar, vamos a decirlo, armónicamente con las otras estructuras, para que todas tengan un trabajo ordenado, todas tengan un trabajo que me regale un movimiento perfecto, sin ninguna molestia. Entonces, pues sí, este es un poquito de cómo es que se mantiene estable la rodilla dentro pues de la articulación. Los meniscos, entonces, vamos a tener el menisco externo, que es igual del mismo ladito donde está el peroné, y el interno, que está por dentro de la rodilla. Entonces, estos meniscos también son muy importantes porque ellos necesitan moverse siempre a la par con los cóndilos femorales. Y ahí entonces ella tiene unos ligamentos por adelantito que une sus cuernos anteriores y posteriores entre ellas, para que puedan moverse de manera simétrica. Igual tiene unos ligamentos que los une por los dos cuernos de atrás, para que se muevan juntas de adelante a atrás de la misma manera. Entonces, cuando nosotros vamos a estirar la rodilla, los meniscos tienden a irse hacia adelante. Si yo estiro mi rodilla, menisco tiene que irse hacia adelante. Si yo flexiono mi rodilla, los cóndilos se hacen hacia atrás, entonces meniscos deben hacerse hacia atrás. ¿Qué va a pasar entonces cuando ya después de haber recordado un poquito la importancia de los movimientos armónicos? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, soy un futbolista? O vámonos a algo más simple. Iba bajando una escalera y al momento que bajé la piernita y tenía que bajar la otra, pues solamente hay una extensión de rodilla para que te mantenga estable, te mantenga fijo. Ahí entonces hice un movimiento muy rápido, sobrepasé las capacidades físicas a los que mis estructuras que mantienen estable mi articulación soportan, y entonces hice un movimiento muy rápido de los cóndilos hacia adelante. ¿Qué va a pasar ahí? Como no le di, o como mis estructuras no están aptas para ese tipo de esfuerzo, le gané al tiempo en el que tarda el menisco a hacerse hacia adelante, y esa es una forma en la que podemos ir lastimando repetitivamente los cuernos anteriores de los meniscos. O incluso si el movimiento es muy fuerte, ahí sí, por ejemplo, un futbolista que patea una pelota, se queda atrapado el menisco por debajo del fémur y la tibia, y es un dolor como pellizcante. O sea, normalmente nos lo describen como, es que sentí como un pellizco, me dolió mucho. La verdad, pues los pacientes sí refieren que duele muchísimo en el momento. Tienen que flexionar de nuevo la rodilla completamente, y pues ahí queda ya un poquito de molestia al querer estirar completamente de nuevo la rodilla. Entonces, los meniscos se van a mover hacia adelante gracias a unos ligamentos que se conectan del cuerno anterior a la rótula. Se llaman alerones menisco-rotulianos. También nos va a ayudar un poquitito pues el tendón rotuliano por la parte anterior. Cuando se hace la extensión completa, se estira, se pone duro el cuádriceps, y esa tensión del cuádriceps, que es la que va a elevar la rótula, y esa misma tensión también jala hacia adelante. Obviamente, si yo voy a manipular de manera pasiva al paciente, ahí no se está activando el cuádriceps. Entonces ahí cuando yo estiro la pierna, el mismo cóndilo del fémur tiende a, como si fuera, por ejemplo, esta plumita, tiende a empujar hacia adelante el menisco, se resbala completamente. Entonces ese es un movimiento también que debería ser normal.
y entonces pues, no debería provocar ninguna sensación como de trabado o ninguna sensación de dolor, ese pellizquito que les había mencionado ahorita. Entonces, uno de los signos importantes, ahorita recapitulando todo, de lesión meniscal va a ser un movimiento que sea muy rápido. Ahí vamos a dividirlo en una lesión que es directa o indirecta. Una directa podría ser, por ejemplo, una caída. Podría ser que en un partido de fútbol alguien llega y te golpea por la parte de adentro, por la parte de atrás, un rodillazo, se mueve muy fuerte la rodilla. Entonces ahí hay un movimiento anormal de la rodilla, un desplazamiento anormal, ya sea adelante, atrás o a los lados. Y eso puede entonces el cóndilo ir fisurando o ir lastimando el menisco. Entonces, en las lesiones, como el menisco tiene que moverse al mismo tiempo que el fémur, es muy común que se siente esa sensación de trabado, y es cuando dicen, es que tengo que mover muchas veces la rodilla para que vuelva a sentirla como que se puede mover sin problemas, pues. Obviamente, si es un movimiento muy rápido y se atrapa, eso va a ser un pellizcamiento. Ahí entonces hay que controlar mucho el movimiento, o sea, tener más mesura con el movimiento. Obviamente, si yo sobrepaso mis capacidades físicas, y eso es algo a lo que siempre estamos sometidos, queremos hacer algo de más, algo a lo que no estamos acostumbrados, o es un movimiento no sé, quise agacharme por algo y lo quise agarrar rápido y me levanté rápido. O sea, siempre, si nos damos cuenta, una lesión es algo que pasa rápido, o sea, ni siquiera nos damos cuenta. Cuando estamos hablando de algo directo, ¿no? Ya las cuestiones indirectas, que es la degeneración normal que tienen los tejidos por sobreuso o incluso también por el mismo deporte, sí suele adaptarse los tejidos obviamente al esfuerzo que están sometidos los deportistas, pero también, por ejemplo, pues es muy común ver en los deportistas de alto rendimiento más desgaste en cartílago, por ejemplo, o están sometidos ya a situaciones en las que puede haber, un ejemplo, ruptura del ligamento cruzado, y eso provoque un poco más de inestabilidad en la rodilla, y eso pues provoca más desgaste articular. Aquí algo muy importante también, y al que ya vamos a entrar, es al punto de la estabilidad de la rodilla. Cuando una rodilla ya no es inestable, cuando todas estas estructuras ya no trabajan de manera normal, los movimientos por dentro suelen ser como un juego más grande, por así decirlo. Si la rodilla tiende a moverse de manera controlada, ya si no hay, por ejemplo, es muy común en una lesión de ligamento cruzado que hay un juego más marcado en el movimiento de la rodilla durante la flexión y la extensión de la rodilla. Eso provoca entonces a un desgaste mayor de menisco y cartílago. Eso es muy común. Entonces es como un pequeñito debate en si es conveniente o no las cirugías de ligamento cruzado, o si su tratamiento debe ser pues 100% con ejercicio, con rehabilitación. Entonces, una ruptura del ligamento cruzado, como el ligamento cruzado se inserta delante del menisco, es muy común que cuando se rompe se viene también una parte de menisco, y también suele venirse una parte de la porción media del menisco. Este se le conoce como una triada de O'Donoghue, o de lágrima triste, creo que también de la lágrima, algo así, de la gota, algo así se le suele llamar, no me acuerdo, tiene otro nombre, en el que pues hay ruptura del ligamento cruzado, hay ruptura de menisco. Entonces imagínense, si ya no hay un ligamento cruzado y si ya no hay porción de menisco, o sea, entonces va a ser todavía más esa sensación que la persona va a decir, es que necesito moverlo para que mi rodilla vuelva a calentarse y vuelva, así sueles decirlo, vuelva a calentarse y vuelva a moverse otra vez sin ningún problema. Y ahí también otro punto importante que suele mencionar el paciente es que, no sé, después de estar cierto tiempo sentado, me quiero parar y antes de pararme tengo que mover la rodilla. Esa es otra señal de que no hay un movimiento normal de manera articular, o sea, de manera intraarticular por dentro. Ahí hay que entonces pensar qué está pasando con mis músculos, qué está pasando con mis ligamentos, cómo está mi estabilidad. Es muy importante también la fuerza muscular al momento de hablar de la estabilidad, porque si yo no tengo una buena fuerza muscular,
no va a haber un correcto movimiento también de la articulación. Y ahí voy a llegar también al ejemplo del cuádriceps, y por la parte de atrás con el músculo semimembranoso que toca el cuerno posterior del menisco interno, y el músculo popliteo que toca el cuerno posterior del menisco externo. Entonces ellos, al flexionar la rodilla, jalan hacia atrás el menisco interno y el menisco externo para que se desplacen hacia atrás. Entonces, si yo no tengo una buena fuerza muscular, por ejemplo, y realizo un movimiento rápido, súbito de flexión, entonces ahí la falta de movimiento hacia atrás, lo mismo, puede pellizcar ahora las porciones posteriores del menisco y la lesión ahora va a ser posterior. Ahorita estamos hablando, claro, de puras situaciones directas o cuando el origen del problema es dentro de la articulación, pero hay situaciones en el que es muy común también que el problema se manifiesta en la rodilla. Ejemplo, hinchazón, ejemplo, la inestabilidad, pero el problema no está directamente en la rodilla, sino en estructuras superiores, o a veces incluso un ejemplo podría ser el pie plano, o un ejemplo de manera superior podría ser una dirección de la cabeza del fémur diferente al acetábulo, por ejemplo, que en vez de estar de esta manerita, está un poquito menos angulada la cabeza del fémur, y eso cambia un poquito el ángulo femoral y cambie el ángulo de valgo, que también pues es algo pues que se debe conocer al momento de hacer una evaluación a la persona, o al momento de si tú quieres acudir con un profesional, decir, ¿sabes qué? Es que yo tengo pues la cadera de esta forma y veo que mis rodillas tienen esta dirección. Entonces ahí pues acudo yo a orientarme con un profesional para ver qué riesgos pueden haber por este cambio que yo tengo en mi cuerpo y puede repercutir en mi rodilla directamente. Ejemplo, las personas que tienen las rodillas hacia afuera, que el ángulo valgo no es tan acentuado hacia adentro y la rodilla se va hacia afuera. Entonces ahí el cóndilo externo tiende a meterle más presión a la porción externa de la tibia, y eso genera un desgaste un poquito más acelerado. Caso contrario, cuando las piernitas se van hacia adentro, que tienen las rodillitas un poco hacia adentro, el menisco el cóndilo interno tiende a meter un poquito más de presión a la zona interna de la tibia, y eso provoca también un desgaste un poquito más acelerado. No se diga otra cuestión, por ejemplo, cuestiones como el peso, cuestiones como el tipo de actividad, el tipo de calzado que tiene la persona. Si yo soy una persona que no tengo una masa muscular elevada, pero tengo un peso elevado, ahí ya estamos hablando de una persona que tiene pues una grasa corporal elevada y que no suele hacer actividad y quiere salir a correr porque pues quieres tener ya una actividad diferente, ¿no? Un estilo de vida diferente, y quieres volver a retomar la actividad. Ahí el profesional de la salud te va a decir, ¿sabes qué? Pues no es lo más recomendable, porque ahí vas a generar un desgaste mayor de tu cartílago, de tus meniscos, y entonces ahí ese mismo desgaste pues es muy común que suele generar ya una inflamación, ¿no? Como sí, la hinchazón que está generándose por dentro de la rodilla. Entonces es muy común en los procesos de desgaste de cartílago, de desgaste de menisco, donde hay fuerzas muy grandes, hay movimientos repetitivos, que se genere pues esta hinchazón que no es de un momento a otro, suele ser progresiva. Entonces creemos que de un día para otro se inflama mucho la rodilla, pero no, suele iniciar de manera pequeña, y hay un momento en el que también pues se sobrepasan las capacidades que tienen la articulación, le exigimos tanto, no le damos un tiempo de recuperación, y entonces ahí es cuando las cosas se vuelven acumulativas. Y ya cuando hay una inflamación marcada que ahora sí limita mis capacidades físicas, ahí es cuando ya pues solemos ir a tener esa tensión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo reconozco factores que me predispongan a generarle mucha carga a la rodilla y todavía tengo mucha actividad, pues estar en constante chequeo y tener ese juicio de cuidar ciertos hábitos, ya sea por ejemplo alimenticio, ya sea del tipo de calzado que se utiliza o el tipo de actividad que realizo,
Entonces ahí yo recomendaría más actividades que no generen tanto impacto. Por ejemplo, ahí ya les van a recomendar los especialistas utilizar un tanque o una alberca pues para hacer ejercicio, o utilizar una elíptica, utilizar una bicicleta estática, pues también para no generarle tanto desgaste por adentro de la rodilla. Otra cuestión que también tenemos que considerar es que por dentro de la articulación, aquí no están visibles, tenemos unas bolsitas. Tenemos dos tipos diferentes de bolsitas que nos van a ayudar a mantener cierta lubricación y que permite un movimiento normal también. Por ejemplo, si yo pongo a mi tendón a estar trabajando directamente sobre huesito, eso podría lastimarlo con el tiempo. Entonces deben existir ciertas bolsitas cerosas o resbalositas, que se le llaman bursas. Tenemos una por arriba del tendón suprapatelar, una entre el tendón y la rótula infrapatelar, y también tenemos una por donde toca por arribita el tendón rotuliano, el tendón del cuádriceps, junto con el fémur. Tenemos también, por ejemplo, en la parte interna, una donde están los músculos de la pata de ganso, y tenemos también por la parte posterior donde está esa partecita de atrás de la piernita. Aquí deberían estar algunos músculos flexores de rodilla. Entonces, por debajo de esos músculos flexores tenemos también en el hueco popliteo una pequeñita bursa. Esas bolsitas, igual cuando yo soy una persona con hábitos físicos, pues ya sea mucho en intensidad o mucho en cuestión de cuántas veces lo hago, ¿no? O sea, si soy una persona que hace todos los días correr 1-2 horas, y de ahí me voy a trabajar, de ahí pues llego y me pongo a cocinar, no sé, limpio mi casa. Entonces ahí está sometido de manera constante pues esas bolsitas que se encuentran en fricción constante con el movimiento del músculo. Prácticamente están así, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Entonces, pues si nosotros con nuestras manos hacemos esto y lo mantenemos por cierto tiempo, vamos a ir sintiendo ese calor, ¿no? Esa sensación como de fricción. Entonces una fricción, ya sea repetitiva, ya sea muy fuerte, ya sea sostenida, puede inflamar un poquito estas bursas y puede generar un dolor que al momento de la contracción, como está inflamada esa bursa, y eso aumenta su tamaño, obviamente va a aumentar también el tamaño del espacio donde ocupa. Entonces al momento de querer contraer el músculo, como se pone duro el músculo y está inflamado, entonces esa presión extra genera incomodidad por toda la presión que se genera por el líquido que tiene y por la compresión que generó el músculo. Entonces es muy común que al momento de no sé, si pones duro tu cuádriceps, o si estás parado y sientes mucha presión y eso te genera dolor, o sea, dices, es que no lo puedo estirar completamente porque siento acá arriba, no sé, de este huesito de la rótula, siento mucha presión, siento muy duro, me duele. Entonces esa presión puede ser generada por una inflamación de la bursa. Hay otras bolsitas que se llaman plicas sinoviales, que están una por adelante y otra por atrás de la rodilla, igual tienen líquido. Cuando la rodilla está en extensión, aquí sí vemos, nos les dio un buen ejemplo aquí la estructura del tendón. Aquí igualito se infla un poquito por adelante la rodilla. Como la rodilla se extendió completamente, se disminuye el espacio por atrás, entonces el líquido se va hacia adelante. Y si yo, por ejemplo, quiero flexionar, aquí si nos damos cuenta, disminuye el espacio y aumentaría por atrás. Entonces el agüita se va por atrás. Cuando yo tengo una inflamación en las plicas, y es más normal generado ahí sí por caídas o por algún movimiento fuerte, algún choque, que se inflamen también esas plicas, y entonces ahí se genera una inflamación de las plicas. Eso también aumenta el líquido, y es entonces también, si yo quiero flexionar, si yo quiero estirar completamente, como está inflamado, aumentó su tamaño, pues va a haber mucha presión.
Entonces esa presión también obviamente no me va a dejar realizar una flexión o una extensión completa. Como voy a activar los músculos, eso va a generar más tensión por dentro de la articulación y entonces eso automáticamente pues me va a comprimir ciertos nerviositos que obviamente van a despertar una sensación de dolor. El dolor siempre es una señal que el cuerpo utiliza para decirte que algo no funciona bien. Siempre hay que tener mucho cuidado con saber qué es el factor causal del dolor. Y entonces ahí las valoraciones y los tratamientos deben ser orientados al factor causal. Si yo no corrijo el factor causal, en este caso, por ejemplo, la fuerza muscular de mis músculos posteriores que jalan el menisco para atrás, y entonces estoy en movimientos repetitivos y pues nunca funcionaron bien porque solo trabajé cuestiones de dolor o cuestiones de inflamación, nunca les volví a dar esa adaptación o esa exigencia física para que ellos vuelvan a tener esas capacidades, entonces va a ser un paciente que va a recidir. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas el menisco no se está moviendo y el menisco pues va a estar en contacto con el cóndilo y entonces pues se va a estar inflamando, se va a estar desgastando, se va a estar trabando, la persona va a seguir sintiendo pues ese juego articular y a final de cuentas va a ser pues un tratamiento incompleto, ¿no? No podemos decir que no es exitoso, quizás se disminuye inflamación, dolores está bien, pero falta el plus, mejorar las capacidades físicas para evitar que en el futuro la persona reincida, o ese debería ser pues el objetivo en la rehabilitación, evitar las reincidencias, darle la capacidad a las estructuras de reaccionar en tiempo y fuerza, podríamos decir en tiempo y en forma, pero más bien fuerza, para poder darle ese movimiento a la articulación sin generar un desgaste extra o un movimiento anormal que pueda dañar mis estructuras. Hablando de la estabilidad, ya la hablamos de atrás hacia adelante, ¿no? Bueno, me faltó uno muy importante también, que ese me ha tocado verlo y es muy interesante. Para que la rodilla pues esté completamente estirada, si yo estoy parado, ejemplo, en la fila del banco, ¿no? O no sé, estoy, no sé, haciendo fila en el súper, no lo sé. Para que mi rodilla esté en completa extensión, necesito que mi ligamento cruzado pues esté bien, esté con la elasticidad suficiente. Si hay ruptura del ligamento cruzado, hay un desplazamiento anterior de los cóndilos, pero como el ligamento cruzado también lleva hacia adelante los meniscos, pues entonces ahí no se mueven, entonces es común que no se estire completamente. Pero bueno, ese no era mi punto, iba a ir a otro, pero también era importante recordarlo. Si yo quiero mantener una rodilla firme, o sea que yo me sienta estable, que yo diga puedo estar parado sin problemas, no siento debilidad en mi pierna, no siento que se me dobla, para eso yo necesito una musculatura extensora lo suficientemente fuerte para que me mantenga estable, ¿no? Si yo tengo, y ahí es donde les recuerdo de que no todo tiene que ver siempre en la zona de la lesión, ¿no? Si yo tengo una lesión de mi nervio femoral, que es el que le inerva y le da la fuerza a los músculos extensores, entonces yo si quiero mantener la extensión de la rodilla, va a haber un momento en el que los músculos no van a poder mantener esa carga o esa fuerza, porque queramos o no, pues la rodilla soporta casi todo nuestro peso del cuerpo. Entonces los músculos cuádriceps, que deberían ser de los más fuertes en conjunto del cuerpo, deben mantener una extensión exitosa. ¿Qué pasa entonces si yo estoy parado y de la nada siento una flexión súbita? Casi no me dejo moverlo, pero bueno, es como cuando estás parado y llega alguien por detrás y te pone la rodilla, ¿cómo sientes ese falseo? Y se flexiona la rodilla y se vuelve a estirar inmediatamente. Eso, ahí nos damos cuenta que es una musculatura deficiente. Y entonces eso, si ese movimiento anormal de flexión es pues tan súbito que no puede darle tiempo a los meniscos, ahí otra vez, como todo tiene que ver con todo, no le da tiempo suficiente al menisco recorrerse hacia atrás porque no fue una flexión voluntaria, ¿no? O sea, tú no activaste los músculos flexores para que lleven el menisco hacia atrás, más bien tu musculatura de adelante no soportó la carga y se flexionó rápido y se estiró otra vez rápido. Entonces ahí pues es un factor para que también pueda
lesionarte un poquito los meniscos, pero entonces ahí nos damos cuenta que es una deficiencia del nervio femoral, que la deficiencia del nervio femoral puede ser incluso, suele ser normalmente en cirugías de rodillas, ¿sí? Gracias a la artroscopía se reduce un poco ese trauma al nervio. Era más común cuando las cirugías eran abiertas. Un ejemplo, en las prótesis totales de rodillas, que te abren y pues tienen que dar pues todo ese espacio. Imagínense todo el trauma de los tejidos. Entonces es muy común que haya un pequeño daño del nervio femoral, y pues ahí entonces hay que trabajar muy bien con corrientes eléctricas el fortalecimiento de esos músculos, y pues también del nerviecillo si es que tiene ahí un problema de lesión nerviosa. Pero entonces, si yo tengo una musculatura deficiente, pues entonces no voy a poder mantener una extensión completa. Ahí entonces hay que trabajar siempre bien a esta musculatura, potenciarla muy bien con el ejercicio, cuando vaya el paciente a rehabilitación, para que tenga una extensión completa, una extensión pues exitosa y no genere ningún problema. Otra cosa que también no es tan común que se sienta, eso más bien se explora cuando se va con el profesional de la salud. Vamos a imaginar que la persona que pues la imagen está acostadita, ¿no? Si yo llego y estiro completamente tu rodilla y hago un movimiento lateral, entonces si yo percibo que el juego lateral es muy marcado, ahí entonces yo me doy cuenta que mis ligamentos laterales, y no solo ligamentos laterales, así como por atrás y por adelante de la rodilla, que hay músculos que estiran, hay músculos que flexionan, también hay músculos por adentro y músculos por adentro y músculos por afuera, que también pues van a mantener la estabilidad lineal o transversal de la rodilla. Entonces, si yo por ejemplo agarro tu rodilla y la traigo hacia acá adentro, hacia conmigo, y tú sientes y el profesional observa cómo se viene hacia adentro tu piernita, entonces ahí podemos hablar de una deficiencia del ligamento lateral peroneo, y también pues un poquito de debilidad del tensor de la fascia lata, que es el deltoides del miembro inferior, ¿no? Y si yo hago lo contrario, llevo la piernita hacia afuera, te agarro y llevo la piernita hacia afuera y veo que se desplaza, entonces ahí yo puedo decir que mis músculos aductores y mi ligamento tibial pues están un poquito ahí entonces inestables. ¿Qué quiere decir entonces? Que el ligamento no se está poniendo lo suficientemente duro, y eso suele pasar más común en trauma directo, ¿no? Que llegan por afuera, se viene la rodilla hacia adentro, estira tu ligamento, y como pues es como una liga, a final de cuentas vas a darle un estiramiento tan fuerte que no es tan probable que regrese a su misma forma original. Ahí sobrepasamos las capacidades elásticas del ligamento, y así quiere mantenerse estable, como está un poquito más estirado, pues ahí entonces hay que pues darle otra vez esa tensión o esa estabilidad para que ya no haya ese juego lateral de la rodilla. También pues a trabajar mucho los músculos que están por dentro de la rodilla, darles un poquito más de fuerza para que auxilien también al ligamento y que ya no haya ese juego lateral. Entonces no debe ser normal los movimientos de lateralidad de la rodilla. Ahí me van a hablar de una deficiencia de mis ligamentos laterales, músculos laterales, y de mis músculos o ligamentos internos. También entonces pues hay que considerar mucho al momento de hablar de la inestabilidad lateral de la rodilla, que esos mismos traumas directos, por ejemplo, si alguien llega y me golpea, o si estoy en un choque y mi rodilla se va hacia uno de los lados, ese mismo movimiento lateral en este caso no lo voy a poder hacer, pero digamos que si se va, por ejemplo, la rodilla hacia afuera, el mismo peso del cuerpo, si es que estoy parado, por ejemplo, caigo parado de una altura considerable, entonces el peso, y si se va hacia uno de los lados la rodilla, puedo generar una fractura también de la meseta tibial, o también incluso del peroné, puede ser acompañado también del peroné. Si el cóndilo externo, si la pierna se va hacia adentro,
Entonces el peso cae hacia afuera y ese mismo peso provocará una fractura. Entonces obviamente pues una fractura me va a generar hinchazón, me va a generar disminución del movimiento de la rodilla, me va a generar pues mucho dolor, ¿no? Entonces ahí pues como el origen es en la fractura, pues hay que trabajar directamente, evitar que la fractura se vaya haciendo más grande y movilizar un poco la rodillita. Pero bueno, entonces ya nos fuimos mucho a factores articulares. También hay cuestiones ya entonces no directamente en la rodilla que pueden jugar al momento de darme una señal de alarma para yo observar en la rodilla. Uno de los ejemplos, ya lo tocamos otra vez, los músculos. Si yo siento, por ejemplo, o yo fui una persona que estuve inmovilizada de la pierna, que tuve tocando otra vez una fractura, pero fue en el fémur, no fue directamente en la rodilla. Una fractura en el fémur, me pusieron mi bota, me inmovilizaron, me pusieron mi yeso, me lo quitaron, mi fractura salió todo bien, pero ahora, pues como ya no tuve movilidad, como mi rodilla estuvo inmovilizada, ya mi musculatura que estira y que flexiona la rodilla, pues también si se dan cuenta cuando se quita uno un yeso o un vendaje después de mucho tiempo, el músculo se pone como más flaquito, el músculo tiende a atrofiarse un poco. Esa es la forma en la que nosotros lo decimos, pierde volumen, pierde el número de fibras musculares. Entonces como pierde el número de fibras musculares, pierde volumen, pierde fuerza, también va a ser un poquito más complicado los movimientos de flexión y extensión de la rodilla. Entonces una debilidad muscular puede ser adquirida por inmovilización o por falta de ejercicio, por alguna cirugía. Entonces eso lógicamente pues me va a dificultar un poquito el estar flexionando y el estar estirando la rodilla. Ahí entonces hay que reconocerlo, ¿no? Si yo sé que estuve inmovilizado y siento que no puedo estirar o no puedo flexionar completamente rodilla, pues entonces ahí yo debo reconocer que me falta un poco de ejercicio. Sabemos que pues entonces los músculos también son importantes para el movimiento de los meniscos. Entonces pues ya nos dimos cuenta que meniscos tiene mucho que ver al momento de pues generar los movimientos de rodilla, y es una combinación de todo. O sea, hay tantas estructuras, la rodilla está hecha de tantas estructuras que juegan todas al mismo tiempo. Y si en algún movimiento rápido, o si llega alguien y en el deporte me contacta, o si llega un choque, o si, no sé, pueden ser muchas las situaciones que me pueden provocar una lesión. Y si mis tejidos son superados en sus capacidades físicas, ahí entonces va a haber esa lesión, va a haber ese juego articular, ese trabado, va a haber ese hinchazón, va a haber esa falta de movimiento, va a haber esa debilidad. Y entonces pues bueno, obviamente si estamos hablando de que ya hay una hinchazón en la articulación, una inflamación, pues estamos hablando también de que obviamente la temperatura se aumenta, ¿no? Esa es una cosa muy importante también que hay que reconocer. Cuando hay una inflamación y está calientito, quiere decir pues que algo se está lastimando constantemente. Si es una inflamación pero es fría, ahí entonces hay que reconocer que es una falta de circulación. No hay un buen flujo de sangre porque la sangre pues es lo que nos da calorcitos, está calientito dentro del cuerpo. Entonces si yo veo una inflamación pero es fría, ahí entonces hay que mejorar la circulación también, para que ya no se quede estancado ese líquido y pueda regresarse a desecharse, que se vaya a otros lugarcitos a desecharse. Pero si es un calor con una inflamación, ahí entonces las estructuras se están dañando constantemente y entonces el cuerpo te está dando esa señal también. Entonces ya vimos, y para recapitular todo, que el juego articular, si yo siento que estoy sentado un ratito, quiero pararme, pero antes tengo que mover mucho mi rodilla, ahí entonces meniscos no se están moviendo bien. ¿Por qué no pueden moverse bien meniscos? Ya vimos, por una ruptura de ligamento, por debilidad muscular, o pues incluso por los mismos ligamentitos que están entre ellos. O sea, si no hay un buen movimiento de menisco, voy a tenerlo que estar moviendo constantemente, y ya cuando sienta que calentó, ahí entonces ya estoy caminando de manera normal.
Recapitulando otra vez, debilidad muscular, pues me puede provocar falta de movilidad articular, ahí me puede hacer falta un poquitín de movimiento, hay que fortalecer para que pueda haber más movimiento de la rodilla. Una caída, un choque o en el deporte alguien me contacta, puede haber inflamación, esa inflamación puede aumentar la temperatura, esa misma inflamación aumenta la compresión intraarticular o dentro de las estructuras, y al momento de yo hacer un esfuerzo, esa compresión o esa actividad muscular aumenta la tensión y me provoca dolor o me provoca una extensión incompleta. ¿Por qué? Porque hay mucho líquido, ¿no? Por ejemplo, entonces ese líquido, como va a ser excesivo, pues va a mantener los músculos un poquito fuera de su lugar y no van a tener la misma fuerza. Entonces también va a haber una extensión incompleta, la rodilla suele estar en semiflexión. Otro más, una ruptura del ligamento cruzado me puede provocar una extensión incompleta, porque pues entonces el ligamento no va a mantener la extensión, junto obviamente con los ligamentos, con los músculos del cuádriceps. Al momento de estar estirada la rodilla, el ligamento está estiradito y lo mantiene. Si está roto, entonces ya no mantiene la extensión y suele ser una extensión incompleta. Y también entonces una caída, lo mismo, puede provocar una inflamación de las bursas, de las plicas, puede provocar dolor al momento de flexionar, al momento de estirar. Hay que desinflamar, si es algo que acaba de pasar hace 3 días, 5 días o algo que nosotros conocemos como agudo, tratarlo con métodos antiinflamatorios, analgésicos, y ya después de cierto tiempito observando cómo evoluciona el cuadro. Si es que sigue inflamándose pero ya está frío, pues entonces trabajar el aumento de circulación para que ese líquido se mueva del lugar y ya no esté pues ahí generando pues estorbando un poquito, pues quitándole fuerza a los músculos y pues generando una articulación ineficaz. Y pues entonces yo creo que hasta ahora hemos tocado los puntos más importantes de la rodilla, ¿no? Son cosas que quise tocarlas como para que todos pudieran entenderlo. Obviamente son muchos más los aspectos que hay que considerar, movimientos muy específicos que pueden generar ya hay ciertas lesiones en la rodilla. Y nada más pues para entrar un poquito ahí en contexto, es muy común en los jugadores, por ejemplo, de fútbol o ya sea americano, soccer, que el movimiento de flexión y el movimiento de una rotación externa con un aumento del ángulo valgo, o que la rodilla se vaya hacia adentro y el pesito hacia afuera, eso provoca una ruptura, pues entonces del ligamento cruzado, una ruptura en el menisco, una posible, no siempre, o si es pues la tríade de Onoku, también pues ruptura del ligamento tibial. O sea, son muchas las cuestiones que me pueden provocar varias lesiones. Aquí lo importante siempre es estar alarma a las señales de inflamación constante, que esté calentito constante, si empiezo a sentir ya mucho trabado articular, o si de la nada quiero pararme y siento ese pellizco en la rodilla que me provoca mucho dolor, o la debilidad muscular. Ya vimos, por ejemplo, si yo estoy parado y de la nada se dobla mi rodilla, entonces también eso hay que observarlo muy bien, trabajar más la fuerza para evitar ese movimiento rápido. Y esas son como las cuestiones más importantes que hay que considerar al momento de yo preguntarme el por qué me pasa a mí como paciente, o si alguien ya llega conmigo rehabilitador o conmigo médico, por qué le está pasando. Siempre hay que correlacionar la vida de la persona, los factores causales. Siempre hay que preguntarle todo prácticamente al paciente: a qué se dedica, cuáles son los deportes, si se cayó hace 10, 15, 20 años. Hay muchas cosas y en mi experiencia el paciente me dice: es que hace tanto tiempo me pasó, hace 20 años me caí y nunca me lo traté, o en ese tiempo el doctor me hizo tal cosa, o fui a que me hicieran tal cosa. Entonces ese tipo de factores también influyen mucho en que son cuestiones acumulativas, pero a veces nos vamos a que o nos engañamos en que toda la razón, si viene el paciente ahorita, es porque algo pasó la semana pasada o hace un mes,
No, hay que indagar mucho, hay que hacer una historia completa, un cuestionamiento completo, preguntarle si hay algunas otras alteraciones en el cuerpo. Y es muy común, por ejemplo, en personas que tienen cirugías abdominales, o en personas que tienen un peso elevado, personas que son sedentarias, que tienen un core o una musculatura abdominal deficiente, que se provoque también pues alteraciones en la rodilla. Es bien sabido que un core deficiente pues provoca alteraciones ya sea en hombro, ya sea en cadera, ya sea en rodilla, porque la fuerza que generamos de las extremidades viene desde el abdomen. Entonces pues siempre hay que preguntarle todo al paciente prácticamente. Hay que saber mucho de su estilo de vida y hay que correlacionar la clínica con el factor causal, si es que fue un choque, si es que fue un golpe en el deporte, o si la persona te dice, es que ¿sabes qué? Fue de un día para otro, me paré, me levanté y pasó tal, o estaba caminando un día normal y de la nada quise bajar un escalón y mira, me caí, se me fue hacia un lado la rodilla. Y entonces ahí hay que relacionar mucho el factor causal, los síntomas que tiene el paciente, las sensaciones que tiene el paciente, pues con la exploración que nosotros le haremos y con el tratamiento que nosotros le vamos a hacer para que sea un tratamiento exitoso, porque si no es un tratamiento exitoso, entonces no corregí el factor causal y pues es muy probable que haya una recidiva, no exactamente a corto o mediano plazo, sino a largo plazo. Un ejemplo, si el paciente pues nunca supo o no se exploró bien que se rompió el ligamento cruzado anterior, entonces eso va a provocar un juego articular mayor y eso pues va a provocar más desgaste con el tiempo. Entonces hay que observar mucho pues todo el estilo de vida de los pacientes. No sé si haya algunas dudas, algunas preguntas. Yo creo que nos vamos a dar unos minutos para resolver algunas preguntas que tengan por ahí. David Huerta, ¿a partir de qué edad se comienza a perder la elasticidad en la rodilla? ¿El ejercicio desgasta o ayuda? Ok, ahí la primera, la elasticidad. La elasticidad sí juega un papel la edad, pero yo creo que juega mucho también el papel del tipo de actividad al que tú sometes a tus tejidos. Si tú tienes una actividad física y hasta ahora podremos decir que eres una persona que nunca ha tenido una lesión, nunca ha sufrido nada en rodilla, si tú eres una persona que se mantiene en actividad física, trotas, haces un poco de ejercicio de fuerza y haces también ejercicios de estiramientos, pero eres una persona muy cuidadosa con cómo realizas tus estiramientos, cómo realizas tus ejercicios, entonces ahí no debería ser un factor la edad, sino pues más bien el tipo de actividad al que tú te sometes. Pueden haber niños de 15 años que estuvieron sin actividad y no tienen mucha elasticidad, tanto como pueden haber personas de 60, 70 años, y me ha tocado que van al yoga o no sé, o tengo pacientes de que me dicen, ay, es que tengo un compañero de 70 años que va al yoga y se estira más que yo. Entonces ahí sabemos que es mucho el estilo de vida, el estilo de actividad física que realizas. Y ahí vamos a la otra pregunta, el ejercicio. Hay ejercicios que generan impacto, hay ejercicios que no generan impacto. Los que generan impacto pues es cuando hay contacto de pie con el suelo. Ya veremos que es el trotar, el correr, el brincar, el saltar. Esos generan impacto y pues la fuerza de compresión genera un mayor trabajo en meniscos y eso pues puede generar un mayor trabajo también en cartílago, y eso sí, si es repetitivo, si se utilizan fuerzas grandes, entonces ahí puede influir mucho en lo mismo, qué tanto puede tolerar tu cuerpo. Entonces yo recomendaría, si eres una persona que esté interesada en cuidar el cartílago o si ya tienes ahí algún tema de cartílago, haz ejercicios que no generen mucho impacto en la articulación. Tú puedes tener, por ejemplo, alguna polaina o algunas ligas y estar acostado y generar movimientos con la pierna completamente en extensión. Aquí utilizando, pues en ejemplo, mis bracitos, que tú quieras elevar completamente tu rodillita en extensión. Puedes intentar también, por ejemplo, a mí me gustan mucho las sentadillas, o trabajar mucho con el peso del cuerpo. Es lo ideal si queremos darle fuerza al músculo cuádriceps, trabajar con nuestro propio peso. O te da resultados más grandes en fuercita. Y entonces ahí, pues como no estás generando brinco, salto o ese impacto, ese choque,
pues no es tanta la fuerza que estás generando y entonces el desgaste es mucho menor. Obviamente pues el movimiento genera desgaste natural, eso es algo que siempre va a pasar. ¿Crees que es recomendable hacer sentadillas o puede desgastar la función de la rodilla? Siempre y cuando sea un movimiento controlado, y es que yo siempre soy bien minucioso con mis pacientes. Cuando el objetivo en la rehabilitación es ganar movilidad, yo siempre les digo, hay que controlar muy bien el movimiento. Primero para que las estructuras, así les digo yo, que calienten, que despierten un poquito, que vayan reconociendo el movimiento y que no los agarre de sorpresa algún movimiento. Entonces, siempre y cuando tú trabajes de manera controlada la flexión y la extensión, o sea, la fuerza que tú generas en la pierna, porque no es lo mismo si tú generas una bajada lenta, suave, lo mantienes unos segunditos y vuelves a subir lento, suave, a si tú bajas rápido. Y me ha tocado mucho ver en los gimnasios o en las mismas áreas de rehabilitación que el levantamiento lo hacen casi la rodilla hasta atrás, se ve cómo se va hacia adelante. Ese sí es un movimiento que hay que tener mucho cuidado. Entonces yo te diría, el movimiento va a generar desgaste, no hay que tenerle miedo al movimiento. Más bien hay que controlar los movimientos que nosotros hacemos, tanto en el peso que utilizamos, si es que estás trabajando con peso, tanto en la calidad del movimiento, qué tanto lo controlas, qué tanto le das el tiempo a las estructuras de reaccionar sin que les agarre por sorpresa un movimiento y eso te genera una lesión. Eric Gómez dice, soy asistente dental, paso lapsos de tiempo prolongados de pie, muchas veces sin cambiar de posición. Me pasa que cuando cambio de posición o giro ligeramente en la misma posición, la rodilla truena. ¿Es factor de preocupación? ¿Hay algo que pueda hacer para evitar que pase? Ok, ahí pues hay mucho que podría influir. El calzado sería uno y pues bueno, vámonos primero al calzado. La posición de pie pues tiene un poquito que ver ahí en qué tanta exigencia tiene la rodilla, porque ya vimos que si cambia un poquito la orientación de la rodilla hacia afuera o hacia adentro, pues entonces ahí hay tendencia a más presión en cierta zona de la rodilla. Ahí lo que yo te recomendaría es siempre trate de mantener un poquito de movilidad, porque por ejemplo ahí lo más seguro es que como mantienes en activación tu cuádriceps, entonces siempre está haciendo como la fuerza y al momento que quiere cambiar o quieres utilizar los músculos que flexionan para generar un cambio de posición o simplemente para destrabarlas poquito, obviamente como están duros los músculos de enfrente y los de atrás estaban un poquito fríos, tienen que hacer una pequeña fuerza mayor. Entonces no es que sea malo la crepitación, puede que nada más es un cambio de la tensión que se genera dentro de la articulación, pero yo te recomendaría siempre date un momentito. Si tú levantas poquito tus talones, automáticamente la rodilla se va a doblar, entonces mantén ese juego de la rodilla constantemente, y más si tienes algún tipo de calzado que tenga una ligera elevación o que tenga una suela un poco rígida, para pues también que mantengas movilidad articular, que se mantenga lubricada la articulación y no haya pues ese crujido, aunque pues los chasquidos articulares normalmente se cree que es desgaste de cartílago, realmente es más un desequilibrio de fuerzas. No quiere decir que siempre sea debilidad muscular, sino como te digo, como está aquí duro y estaba relajado y quieres hacer lo contrario, entonces cambian las presiones musculares y eso genera un chasquido natural. O sea, lo que voy es que no todo chasquido articular, o más bien, sí, no todo chasquido articular es desgaste de cartílago. El desgaste de cartílago sí genera un poquito de dolor y pues ya la inflamación también, pero si no hay dolor, inflamación y hay chasquido, es más por cuestiones musculares. Dice, si tengo sobrepeso, ¿se recomienda bajar de peso con dieta antes de trotar o correr? ¿O qué se debe hacer? Ok, si tienes un peso elevado y tienes en plan volver a tener actividad física, puedes tener tu apoyo nutricional, pero yo te recomendaría también ir generando una adaptación al esfuerzo. Y puedes hacer ejercicios que no hagan impacto y vayan orientados a ganar masa muscular. Ahí lo importante en las personas que tienen un peso elevado es que no siempre, pero suele relacionarse también con un poco de inactividad física.
Entonces son personas que sí tienen una piernita pues un poquitito voluminosa, pero es más por cuestión adiposa o grasa. Hay que pensar entonces que nuestros músculos, no porque estemos piernudos, tengamos un músculo gordito, un músculo fuerte. Ahí entonces hay que primero darle fuerza al músculo, trabajar con ejercicios que no generen impacto. Ahí sí trabajar un poco con ligas, con polainas al principio, e ir progresando de acuerdo a si el cuerpo te lo permite, y vas disminuyendo tu peso, pues ya comenzar progresivamente con tu propio peso, ya un poquito de sentadillas, un poquito de desplantes, obviamente controlar la amplitud del movimiento, pero siempre hay que ser progresivo. Yo creo que hay que iniciar despacito, un poco de ejercicio, ir aumentando las intensidades y los pesos, y también pues disminuyendo el peso de la grasa que hay en el cuerpecito. Siempre hay que tener actividad, eso sí, siempre hay que tener actividad, claro, una buena alimentación, pues qué mejor para darle un gran regalo al cuerpecito. Jessie Díaz dice: a mí me pasa que si camino mucho y estoy sentada mucho rato se me hincha la rodilla. Me decían que tenía líquido o algo así. Carita triste. Carita triste. Bueno, ahí ya me dijiste dos cosas muy importantes. Actividad, y cuando, o sea, tienes actividad y te sientas y se empieza a hinchar la rodilla. Pasas de un periodo de actividad a un periodo de reposo, y en el periodo de reposo es cuando empiezas a notar o a sentir esa tensión dentro de la articulación por esa inflamación que se está dando. Ahí entonces hay que pensar algo muy importante. Si hay inflamación, quiere decir entonces que hay un tejido que se está lastimando, y entonces obviamente como respuesta el cuerpo pues va a quererlo reparar, y entonces eso pues provoca la hinchazón. Entonces ahí hay que acudir con un profesional que te haga una valoración y que te diga cuál es el tejido que ahí no está trabajando de manera correcta y que está generando, pues, por ejemplo, si es menisco, que el cóndilo lo esté raspando cuando das los pasos, y eso pues se va acumulando, y entonces pues hay que saber cuál es la razón, ¿no? Si hay inflamación, pues entonces quiere decir que algo ahí no está bien, algo está trabajando incorrectamente. Entonces, y más si está calientito, si se pone rojito, calientito, ahí más. Yo te recomendaría que si fueras pues a ver qué está pasando y con qué tejido, que te digan, o si te hacen algún estudio que te digan, mira, te estaba pasando por esto, entonces tu tratamiento va a ser o tiene que ser orientado a esto. Y pues sí, yo te recomendaría que te hicieras ahí alguna valoración. Guadalupe Roa dice: ¿qué tanto afecta las cargas de peso después de una artroscopia o cirugía total de rodillas? Ok, dependiendo, vámonos primero con la artroscopía. La artroscopía hay que ver cuál fue su objetivo. Normalmente suele ser una limpieza articular o meniscal. Ahí entonces estamos hablando de un proceso degenerativo en el que había un movimiento articular que generaba un desplazamiento o un juego mayor, y eso fue degenerando meniscos. Entonces, cuando se genera esa como juego extra y empiezan ya a desgastarse meniscos, ya siento bien sequita. Cuando empiezan ya a desgastarse un poquito meniscos, pues sí, ahí se suelen hacer unas pequeñas como o partecitas de menisco se suelen soltar. Te hacen la artroscopía, te hacen la limpieza, te lo dejan todo bien. Lo bueno de la artroscopía es que es de mínima invasión, a diferencia del otro ejemplo que es una prótesis total. En la prótesis total te tienen que abrir. Lo bueno o la ventaja de la artroscopía es que son dos puntitos, y si te das cuenta no secciona las fibras musculares. Obviamente tienes más capacidad de soportar carga. Entonces ahí en tu proceso de rehabilitación, o si tú no tienes, y es muy común aún así, aunque sea una artroscopía, si suele, pues a veces les piden que tengan cierto reposo o que no muevan la rodilla. Suele pasar, no siempre, pero suele perderse un poquito la fuerza en comparación de la otra. Ahí nada más hay que ir haciendo descargas de peso progresivas.
y siempre observar si eres rehabilitador o si tú misma quieres hacerte la carga, qué tanto te esfuerzas para hacer ese ejercicio. Si es un ejercicio que te esfuerzas mucho, está bien, nada más controla mucho las series y repeticiones para que no aparezca una fatiga extrema, porque si tú lo fatigas, y lo mismo que mencioné hace rato, tienes todavía actividades que vas a hacer, lo vas a fatigar más, el músculo se va a espasmar y te puede generar dolor. Entonces, ya hablando de una prótesis total de rodilla, pues entonces ahí primero hay que esperar a que vaya disminuyendo la inflamación, que vaya disminuyendo el líquido intraarticular, porque pues si yo quiero poner a la persona que estire completamente la rodilla, pues no va a poder por la compresión que genera el líquido. Entonces son tiempos diferentes, son progresiones diferentes, pero a final de cuentas ambos deben ser sometidos a cargas progresivas y obviamente en situaciones diferentes. Una artroscopía yo lo veo más viable para que pueda trabajar con su propio peso más rápido a una prótesis de rodilla. Con una prótesis total de rodilla hay que irnos más lento, ejercicios que no generen carga de peso directa, ya sea acostados en la camilla o en cama, por ejemplo. Utilizar unas ligas suaves o iniciar primero con puro movimiento. Incluso la misma gravedad genera carga a final de cuentas. Entonces son tiempos diferentes, pero a final de cuentas si queremos adaptar a los tejidos a que tengan la misma función de antes, ambos tienen que ser sometidos a cargas. Armando Luigi Lua dice: hola, hay días en los que paso mucho tiempo de pie o caminando y al siguiente día amanezco con la rodilla hinchada a veces. Ahí pues estamos hablando de lo mismo, de mucha actividad. Si ya estamos hablando entonces de mucha actividad, entonces y ya después de terminar observas ese calor, observas ese hinchazón, se pone rojito, genera dolor, quieres moverlo y sientes mucha compresión, ahí entonces volvemos a lo mismo. Hay un desgaste de tejidos que está generando un esfuerzo o lo está lastimando. Entonces ahí pues es en ese tiempo que lo estás lastimando, pues el líquido obviamente quiere repararlo, entonces va a mandar células reparadoras y esas células reparadoras pues llegan por la sangre. Entonces al inflamarse algo aumenta el flujo de sangre para que lleguen las células, pero eso pues obviamente aumenta la salida de líquido. Por eso es que se inflama, porque ahí está algo lastimándose constantemente y el cuerpo constantemente lo quiere reparar. Entonces mientras más actividad obviamente pues se va a inflamar más. Muy bien, entonces ya no hay nada más, ¿verdad? Ok, entonces fue todo en esta plática de rodilla del día de hoy. Espero haber resuelto alguna cuestión, alguna duda. Acudan siempre a quitarse esa duda de qué es lo que está pasando en su rodilla. Espero que todo haya quedado muy claro. Pues soy Álvaro Lua. Muchas gracias por sintonizarnos y que tengan muy buen día.